Esta es la historia de cómo un puñado de resistentes en las montañas terminó cambiando el mapa de Europa y cómo el mismo año que terminó esta epopeya, comenzó otra aún más grande, el descubrimiento de América. La historia arranca en el año 711, cuando la península ibérica estaba a punto de experimentar un cambio que marcaría los siguientes 8 siglos. El reino visigodo se desmoronaba desde adentro. Era como una especie de guerra civil donde todos peleaban contra todos por el poder. En medio de este caos apareció un pretendiente al trono que tomaría una decisión que cambiaría todo. Pidió ayuda a los musulmanes para derrocar al rey Rodrigo, pero había más problemas. Europa entera estaba debilitada por una peste devastadora que había dejado a sus ejércitos prácticamente en cuadro. Era el momento perfecto para una invasión. Lo que sucedió después fue como una centella. En solo 15 años, del 711 al 726, los musulmanes conquistaron casi toda la península y hasta se metieron en el sur de Francia. ¿Cómo lo lograron? La primera oleada fue relativamente pequeña. 7.000 bereberes bajo el mando del general Tárik. De hecho, su nombre quedó grabado para siempre en la geografía. Gibraltar viene de Jabal Tárik, que significa montaña de Tárik. Al año siguiente, en 712, llegó el segundo golpe. Abdelaziz cruzó el estrecho con 18.000 guerreros más, una mezcla de árabes y bereberes. Fueron imparables. Tomaron Sevilla, Mérida, Zaragoza y hasta se aventuraron por Galicia, León y Asturias. Los musulmanes fueron astutos. Aprovecharon las viejas calzadas romanas que cruzaban toda la península. Estas carreteras, construidas siglos antes, se convirtieron en autopistas para su avance. Pero había un lugar donde los invasores no pudieron establecer un control real: el norte. La cordillera Cantábrica resultó ser una fortaleza natural perfecta. Detrás de esas montañas, 3 pueblos, los astures, los cántabros y los vascones, se mantuvieron firmes. Es fascinante cómo estos pueblos del norte conservaron sus costumbres romanas y su religión cristiana, como si el tiempo se hubiera detenido en sus valles y montañas. Mientras el resto de la península experimentaba cambios drásticos, ellos mantenían viva la llama de lo que había sido. Esta resistencia en el norte no era un detalle menor, sería el germen de algo mucho más grande. De estos pueblos aislados por las montañas surgiría el primer movimiento de lo que después se conocería como la Reconquista, un proceso que transformaría la península durante los próximos 8 siglos. En el año 722, cuando Don Pelayo, un noble visigodo refugiado en Asturias, hizo lo impensable. La batalla de Covadonga, aunque pequeña y hasta dudosa para algunos historiadores, marcó el inicio de algo grande: el Reino de Asturias, primera piedra de la resistencia cristiana. Pero no estaban solos. En los Pirineos otros comenzaban su propia lucha. El Reino de Pamplona, después Navarra, y el Condado de Aragón se convirtieron en fortalezas cristianas. Los carolingios, esos guerreros francos, no solo frenaron a los musulmanes en Poitiers, 730, sino que crearon la Marca Hispánica, un muro de contención en Cataluña. El siglo IX trajo el momento decisivo. Mientras Al-Ándalus se debilitaba por crisis internas, el rey Alfonso III aprovechó para expandirse hasta el Duero. En el este, Barcelona se alzaba como el condado más poderoso, semilla de lo que sería la Corona de Aragón. La geografía jugó su papel. Los cristianos avanzaron principalmente por el oeste, usando el Valle del Ebro como frontera natural. Y mientras conquistaban territorio, los nobles seguían una estrategia brillante: repoblar cada palmo de tierra ganada. No solo tomaban el terreno, lo hacían suyo. Esta red de reinos y condados, cada uno con su propia historia, pero unidos por un objetivo común, sentó las bases para los siguientes siglos de reconquista. La resistencia que comenzó en las montañas estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Mientras los reinos cristianos empezaban a organizarse en el norte, algo grande estaba pasando en el sur. En el año 929, Abderramán I dio un golpe sobre la mesa. Estableció el Califato de Córdoba y cambió las reglas del juego. Durante los siguientes 100 años, hasta 1031, Al-Ándalus vivió su época dorada. El resultado: un periodo de relativa calma donde las espadas descansaron más de lo habitual. Aunque no todo fue paz, los cristianos lograron una victoria importante en la batalla de Simancas, pero el verdadero protagonista estaba por llegar.
entra en escena Almanzor, el genio militar que puso en jaque a todos los reinos cristianos. Sus campañas fueron devastadoras, arrasando desde Santiago de Compostela hasta Barcelona. Los cristianos no tuvieron más remedio que retroceder hasta el río Duero, perdiendo décadas de avance. Pero mientras esto sucedía, el norte cristiano experimentaba sus propios cambios. A la muerte de Alfonso el III el Magno, el reino de Asturias se dividió como un pastel entre sus hijos. García se quedó con León, Álava y Castilla, fundando el poderoso reino de León. A Ordoño le tocó Galicia y Portugal, mientras que Fruelas se quedó con Asturias. Por su parte, Pamplona se consolidaba como el reino que después conoceríamos como Navarra. Esta reorganización del mapa político sentó las bases para el futuro. La península se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada reino jugaba su propia partida, aunque todos compartían un objetivo común: recuperar el territorio perdido. El año 1031 marcó un punto de inflexión. El poderoso califato de Córdoba se desmoronó, fragmentándose en pequeños reinos musulmanes llamados taifas. Los cristianos no perdieron el tiempo, de protegidos pasaron a protectores, cobrando tributos a estos nuevos reinos debilitados. Los reyes de Castilla y León aprovecharon la oportunidad para repoblar las tierras del Duero y el sistema central. Segovia, Ávila y Salamanca se convirtieron rápidamente en comunidades cristianas. El golpe maestro llegó en 1085, cuando Alfonso VI conquistó Toledo, la antigua capital visigoda. Por su parte, los aragoneses no se quedaron atrás, tomando Huesca y Barbastro cerca de los Pirineos. Pero las taifas tenían un as bajo la manga. Pidieron ayuda a los almorávides, unos guerreros del norte de África que eran mitad monjes, mitad soldados. Entre 1090 y 1172 mantuvieron unidos los territorios musulmanes. Y cuando parecía que no podía ponerse más interesante, llegaron los almohades en 1145, estableciendo un imperio que se extendía desde Portugal hasta Libia. Todo se decidió en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa. Cuando los cristianos estaban al borde de la derrota, los reyes de Castilla, Aragón y Navarra lanzaron una última jugada desesperada: la legendaria Carga de los Tres Reyes. Los musulmanes mordieron el polvo y Al-Ándalus volvió a fragmentarse. El siglo XIII sería el momento cumbre de la Reconquista. Tras la victoria de las Navas de Tolosa, la Reconquista entró en su fase más decisiva. Jaime I, conocido como el Conquistador, se convirtió en la figura más importante de la corona de Aragón. ¿Y por qué se ganó ese apodo? Simple. Se las arregló para agenciarse un montón de territorio musulmán y convertirlo al cristianismo. Este rey fue imparable. No solo anexionó las Islas Baleares a la corona, sino que también conquistó Valencia y parte de Murcia. La corona de Aragón estaba en su mejor momento, expandiéndose como nunca antes. Mientras tanto, Castilla no se quedaba atrás. Después de un largo asedio, Sevilla cayó ante los cristianos a finales de 1248. El dominio castellano se extendió hasta Cádiz en 1262, empujando a los musulmanes cada vez más al sur. Pero algo interesante había pasado en 1238, la fundación del Reino Nazarí de Granada. Este reino sería diferente a todos los anteriores, resistiría mucho más que el resto, manteniéndose en pie hasta finales del siglo XV. Era el último bastión musulmán en la península y no sería fácil de conquistar. El 11 de abril de 1491, Sevilla vio partir el ejército más impresionante que Europa había visto en siglos, 50.000 hombres marchando hacia Granada. Entre sus filas había de todo: nobles espléndidamente armados, veteranos curtidos en batalla, ballesteros, arqueros, artilleros y hasta los primeros arcabuceros de la historia. Los reyes católicos no dejaron nada al azar, fundaron una ciudad completa frente a Granada, Santa Fe. No era solo un campamento militar, era una declaración de intenciones con sus muros blancos y sus 4 grandes puertas. El mensaje para Boabdil era claro: no se irían hasta conseguir la rendición. La resistencia fue feroz. Día tras día, la caballería mora lanzaba ataques sorpresa mientras los duelos entre caballeros cristianos y musulmanes teñían de rojo los campos. El 25 de noviembre de 1491, en secreto, se firmaron las capitulaciones. El 2 de enero de 1492, Granada era cristiana. Pero esta historia es más compleja que una simple conquista. Durante 8 siglos, la península fue un mosaico de culturas.
Los gobernantes cristianos casaban a sus hijas con la élite andalusí, mientras que musulmanes bajo dominio cristiano, los mudéjares, y cristianos bajo dominio musulmán encontraban formas de convivir. Y aquí viene el giro del destino. En la misma Santa Fe, donde terminó el último reino musulmán, el 17 de abril de 1492, los reyes católicos firmaron otro documento histórico, las capitulaciones con Cristóbal Colón. En el mismo año que terminaba una era de 8 siglos, comenzaba otra que cambiaría el mundo para siempre. Como dijo el filósofo Ortega y Gasset, si una reconquista dura 8 siglos, quizás no es exactamente una reconquista. Era algo más, era el nacimiento de una nueva época.